Para instalar VirtualBox, lo primero que debemos hacer es ir a Google. Una vez en Google escribimos VirtualBox, le damos a buscar y debemos ir a la página que es virtualbox.org. Aseguraos bien de que es esta página para que no os metan ningún virus ni nada, esta es la oficial. Pulsamos, una vez aquí le damos a Download, os sale otra página principal, os dirigís aquí arriba, Download, significa descarga. Una vez aquí, elegís el sistema operativo que vayáis a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar Windows, así que voy a darle aquí a Windows Host. Y veréis cómo se os inicia aquí arriba a la derecha la descarga. Yo he descargado antes ya, pero bueno. Y una vez se ha descargado, pinchamos aquí arriba. Para instalarlo, muy fácil. Aquí le dais que aceptáis los términos de la licencia, bla bla bla. Siguiente, siguiente y yes. Aquí os dice varias opciones, que bueno, vosotros según lo que queráis le dais o no. Yo le voy a dar a todo que sí, voy a hacer una instalación por defecto. Y por último, instalar. Esto ahora va a estar cargando, va a ser rápido, lo más seguro lo voy a cortar para que sea más rápido el vídeo. Ahí lo tenéis. Y aquí nos va a crear el acceso directo. Ahora aquí es para iniciar el VirtualBox o no, o sea, eso literalmente da igual, voy a poner que no. Y lo voy a abrir yo directamente desde el acceso directo. Y aquí tenemos ya el VirtualBox instalado. En el canal tienes la lista de reproducción de tutoriales de VirtualBox donde explico todo paso a paso con vídeos muy cortos, cómo hacer todo lo necesario para tener la máquina virtual, para mejorarla, etc.